Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 17. Punto de vista Beru. ¿Qué quieres, Redestro? Mi tono impaciente ni siquiera parece afectarle. Ya me resulta extraño que espere que esté dispuesta a hablar con él. Solo lo hago por curiosidad y aburrimiento. En toda esta incursión, básicamente me quedo al margen mientras otros se llevan la mejor parte. Bueno, me alegro de que no haya necesidad de presentaciones innecesarias, supongo que puedo ir directo al grano. Me alegro de que no hicieran falta presentaciones, pero aún así añadiste esa frase para hacerme perder el tiempo. Aquí estoy, diciendo esto como si de verdad estuviera haciendo algo gratificante con mi tiempo. No solo practicando mi peculiaridad de distorsión. Continúa, seguro que tienes muchas otras cosas que hacer. No quiero interrumpirte, dije con un toque de sarcasmo. Dudo que lo haya notado. Es difícil descifrar mi tono, ya que casi siempre sueno sarcástica. Bueno, pensaba invitarte a nuestra causa. Sé por lo que has pasado debido a esta extraña sociedad de excéntricos. Esta conversación solo se da gracias a esa educación. De otro modo, jamás habrías escuchado a un villano. Este tipo le da demasiadas vueltas a las cosas. Pero supongo que llegó a la conclusión más lógica. No sabe que ya estoy llegando a la edad en que tener una crisis de la mediana edad es aceptable. Bueno, creo que todavía me falta una década para eso. Pero, ¿qué son 10 años más? Estoy de acuerdo en que el trato que recibí no fue muy bueno al principio, pero fue principalmente porque tuve la mala suerte de caer justo en manos de gente a la que no le gustaban mucho las peculiaridades mutantes. Para empezar, dije mientras me estiraba un poco. Además, abrí un portal frente a un villano que estaba a punto de atacar a un héroe. Terminó precipitándose desde un edificio. Una lástima. Aún así, la mera existencia de gente así es señal de que nuestra sociedad ha fracasado en muchos aspectos. Tu habilidad es una de las más poderosas, y sin embargo te trataron como a un trapo desde que naciste, desde el día en que de repente te llamaron héroe. A este imbécil le encanta seleccionar la información a su conveniencia. Incluso antes de que me llamaran héroe públicamente, ya era bastante venerado por la comunidad de mutantes con dones especiales, querido por el público en general e incluso aceptado por la policía. Bastó con insistir un poco para limpiar mi nombre legalmente debido a esos factores. Pero supongo que este tipo necesita pintar las cosas de una forma más sombría si quiere atraerme a su grupito. Mi sueño, el sueño de mi padre, la razón de ser del Ejército de Liberación. Deseamos inclinar la balanza del poder hacia aquellos que son verdaderamente poderosos. Las peculiaridades se controlan y regulan de forma repugnante, la fuerza de una peculiaridad importa poco y muchos son juzgados por la naturaleza de sus peculiaridades. Joder, este tío no para de hablar. Al menos da gusto burlarse de sus palabras. Ya conozco los objetivos del Ejército de Liberación y demás. Una sociedad donde la fuerza lo decide todo, o algo así. Parece una mala planificación. No todo el que tiene una peculiaridad marcada quiere ser líder. No todo el que posee una habilidad poderosa anhela constantemente la validación y la admiración, algo que solo puede conseguir estando por encima de los demás en la jerarquía social. Una vez más, esta oferta suya está claramente dirigida a un tipo de persona muy específico. Desafortunadamente, no me incluyó en ese grupo. Entonces, para no extenderme demasiado, ¿quieres que la gente valore el poder por encima de todo? Sin importar la naturaleza ni nada por el estilo. Redestro pareció un poco desconcertado cuando lo interrumpió antes de que continuara su discurso, pero recuperó la compostura bastante rápido. Esto me hace preguntarme qué le da la confianza para venir a buscarme así. Una palabra equivocada y su cabeza podría estar rodando por el suelo en un abrir y cerrar de ojos. Él asintió ante mis palabras, permitiéndome continuar un rato. Eso ya es así, ¿no? Bueno, no en todos los casos, pero en muchos casos, se veneran las peculiaridades poderosas, a las personas con el potencial de convertirse en grandes héroes o algo así, dije mientras inclinaba la cabeza hacia él. En efecto, a veces puede ser así. Pero también hay otros como tú. Habilidades extraordinarias que pasan completamente desapercibidas, debido a la apariencia u otras cosas superficiales. La fuerza bruta y la utilidad deberían ser la única forma de determinar el valor de una persona. Pero, lamentablemente, no es así. Es decir, no le falta razón en lo que dice. Eso es justo lo que quiere que piense. Sé perfectamente que esto no es más que un intento de negociación. Está usando un montón de técnicas que conozco de oídas pero que no sabría nombrar, pero al menos me doy cuenta de que está intentando darme largas.
Sí, no puedo estar de acuerdo con eso, jefe. Utilidad, poder, fuerza, ¿qué valor tiene todo eso al final? ¿Crees que todo irá bien cuando gobiernen los más fuertes? ¿Te has parado a pensar en cómo tratarían a la gente con dones más débiles? Va, te da igual. Redestro parece estar abriendo mucho los ojos por primera vez desde que empezó la conversación. Sinceramente, pensaba que era de esas personas que están constantemente entrecerrando los ojos o algo así. Todos serían tratados por igual, eso es parte de nuestro propósito, maldita sea, este tipo probablemente se ha quedado sin ideas o algo así. Así no funciona el mundo. Igual que ahora hay discriminación hacia las peculiaridades malvadas, la habrá entonces hacia las extremadamente débiles. Por cierto, ni siquiera voy a mencionar a los que no tienen peculiaridades. Mi intervención pareció hacerle darse cuenta por fin de que su intento de persuasión había fallado. Supongo que olvidó invertir suficientes puntos de habilidad en oratoria o algo así. Lástima que no pueda corregir este error. Maldita sea. Creo que no debería haber pasado tanto tiempo con Shiri. He llegado al extremo de usar terminología de videojuegos. Veo que no estás dispuesto a ver las cosas desde nuestro punto de vista, es lamentable, esperaba que no llegáramos a esto. Narisotas está usando la típica táctica de el problema es tuyo, no mío. Pero no funcionó. ¿Qué esperabas? Bueno, supongo que será mejor que empiece a hacer mi trabajo ahora. Todavía soy un héroe, ¿sabes? Me levanté lentamente mientras Redestro daba un paso atrás. Por supuesto, luego suspiró y movió el brazo de una forma extraña, probablemente haciendo señas a alguien o algo así. Después, pude ver una pequeña luz que se filtraba por la ventana de una habitación debajo de mí. Es tan tenue que casi nadie la notaría. Pero el tiempo transcurre a cámara lenta, así que tengo tiempo para analizar mi entorno con mayor detenimiento. Oí un pequeño estruendo. Vi cómo el suelo bajo mis pies se desintegraba lentamente. Pero supongo que solo es lento para mí. Bendito sea High Spec. Simplemente di un pequeño salto, cuando una mano apareció también desde abajo. Parecía intentar agarrar mi pierna o el lugar donde antes estaba mi pierna. Me hice a un lado, mientras la mano de Redestro se volvía negra y se hacía más grande. La levantó sobre su cabeza e intentó agarrarme. Con un simple movimiento de mi mano, mis garras se extendieron de unos pocos centímetros a casi 1 metro. Pero solo las usé para hacerle cortes superficiales en el brazo extendido mientras retrocedía. Al menos por ahora. Qué maleducado. Invitar gente sin avisarme. Dije mientras veía a un hombre enmascarado salir del agujero que acababan de abrir. Un hombre que llevaba una extraña máscara con forma de pico de pájaro. Me recuerda a la máscara de un médico de la peste, pero parece algo diferente. Por lo demás, va vestido de forma bastante informal. Pantalones de traje negros, camisa negra. Lo único que no es del todo formal es su chaqueta verde, que incluso tiene un grueso cuello de piel morada. Bueno, no es que esperáramos que esto funcionara del todo, dijo Redestro mientras el otro hombre me miraba con los ojos entrecerrados. Supongo que puedo entretenerme un rato con ustedes. Dudo que me meta en muchos problemas por lidiar con ustedes yo misma en esta situación. No es que haya salido a buscar problemas, dije mientras estiraba los hombros un poco. Los dos se pusieron tensos y adoptaron una especie de postura de lucha. Ya les agradeceré que hayan aliviado mi aburrimiento en otra ocasión. Narración en primera persona. La alianza entre Shia Saika y el Ejército de Liberación Meta fue un acuerdo extremadamente extraño e improvisado. Fue una prueba precipitada creada con el único propósito de derrotar a los dos héroes más poderosos con vida. Olmigt y Beru. Entraron en contacto después de que Redestro se enterara de su nuevo producto, la droga anuladora de peculiaridades. Era una herramienta cuyas aplicaciones el SEO, con su nariz alargada, ya preveía. Sobre todo en la batalla que se avecinaba. Le importaban poco los métodos de producción poco éticos. Se apresuró a reunirse y hablar con el líder de los distribuidores y fabricantes de esa arma. En su conversación, ambos coincidieron en muchas cosas y, al parecer, tenían un enemigo común. Bueno, eran villanos, así que obviamente tendrían un enemigo común. Pero esta vez, el enemigo resultó ser el Ejército de Liberación Meta. Así pues, la Shia Saika estaba bastante dispuesta a ayudarlos. ¿Por qué? Pues bien, ahora que la noticia de su droga se extendía por los bajos fondos, era inevitable que los héroes se percataran de su presencia. Y eso no era bueno. Así que, para aliviar la carga, Overhaul decidió que ayudar al Ejército de Liberación Meta a eliminar a algunos de los malos actores entre los héroes solo les traería beneficios. Pero el acuerdo no fue tan sencillo. Había otro problema del que Redestro no tenía ni idea.
Overhaul detestaba absolutamente todo lo que representaba el Ejército de Liberación Meta. Así que, uno puede imaginar cuál fue su decisión al respecto. Los ayudaré. Ambos bandos quedarán debilitados al final. Será más fácil acabar con ellos. Al fin y al cabo, para deshacerse de sus enemigos solo necesitaba un simple toque. En el instante en que tocaba a alguien, podía descomponerlo a nivel molecular. La defensa no importaba, ni la fuerza. Bastaba con que se acercara, y la pelea estaría ganada. Redestro desconocía esto. No tenía forma de saber cuánto despreciaba Overhaul los Quirks. De hecho, lo respetaba profundamente debido al poder de su Quirk. Bueno, en realidad no lo conocía lo suficiente como para confiar en él. Pero aún así, no previó este extraño choque de ideologías que podría surgir entre el ejército y las Shias Aikari. Ya fuera por mala planificación, prisas o incompetencia total y absoluta, iba a afrontar las consecuencias de sus propios actos. Pero, por ahora, Overhaul tenía un objetivo similar: derrotar a los dos héroes más fuertes. Atacar al Ejército de Liberación mientras estos dos seguían vivos fue una auténtica insensatez. Así que necesitaba aprender a priorizar. Así es como llegaron a su situación actual. Los dos líderes de sus respectivos grupos se enfrentan a un individuo aburrido y peligroso al que consideran la mayor amenaza para sus respectivas causas. Olmig también representaba una gran amenaza, pero Beru era mucho más fuerte. Eso era un hecho conocido en el mundo de Lampa. Los dos villanos rodeaban al héroe con miradas recelosas. Pero Beru no se esforzaba demasiado en su actuación. ¿Y bien, cómo vamos a jugar? ¿Blackjack? ¿Street poker? No es que tenga ropa. ¿Quizás ruleta rusa? Por cierto, me gusta la versión de 5 bolas, dijo mientras se estiraba un poco, frotándose las manos. Era como si se estuviera preparando para trotar suavemente o algo así. Overhaul apretó los dientes a través de su máscara y Redestro sonrió con sorna mientras parte de su piel se volvía de un negro azabache. Sería prudente que te lo tomaras un poco más en serio, dijo el director ejecutivo vestido de traje mientras se le marcaban algunas venas en la frente. Overhaul permaneció en silencio, pero sus ojos parecían taladrar el cráneo de Beru. No creo que primero deberían demostrar que merecen ser tomados en serio. Por cierto, la única persona que tenía esa connotación era All for One. Mis estándares son un poco altos, dijo Beru con desdén. También se refería a All for One en su máximo esplendor, no a la versión debilitada contra la que acabó luchando. Incluso mientras luchaba contra ellos dos, apoyaba constantemente a los héroes. Le resultaba extraño que algunos villanos parecieran apuntar específicamente a zonas no vitales. Pero, aún así, bloqueaba esas balas. Las balas en sí también parecían ser un poco diferentes, pero no profundizó demasiado en el tema. Overhaul gruñó mientras se agachaba, apoyó ambas manos en el techo de aquel edificio mientras miraba fijamente a Beru. Redestro también comenzó a crecer cada vez más a medida que se frustraba más. De repente, Beru vio que el suelo bajo sus pies se movía. Innumerables púas se alzaron, intentando clavarse en él. Pero era simplemente hormigón, aunque su velocidad era bastante buena en su opinión. Interesante habilidad, doctor de la peste, pero te estás metiendo en camisa de 11 varas. Iba a seguir provocando al enmascarado, pero se percató de que Redestro ya estaba a su lado. Un puño casi tan grande como él surgió directamente de su costado. Beru miró el puño con curiosidad, preguntándose por qué el poder de Redestro también lo había vuelto negro. Levantó ligeramente el brazo, con la intención de detener el puñetazo, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, Overhaul también se abalanzó sobre él, con una mano extendida, intentando tocarle el torso. Parece que manipula de alguna manera las cosas que toca, mejor no dejar que haga lo que quiera. Ya había analizado el peculiaridad de Overhaul. No lo sabía todo al respecto, pero era evidente que tenía mucho que ver con sus manos. Concretamente, con las palmas. Entonces, levantó las piernas a una velocidad increíble y pateó a Overhaul, lanzándolo lejos. El villano enmascarado atravesó la barandilla de protección del tejado y salió volando directo hacia un edificio de oficinas vecino. Atravesó el cristal de cabeza mientras Beru lo miraba y se preguntaba si se había excedido un poco. Pero esa duda lo dejó vulnerable por una fracción de segundo, lo que, sumado a que le dio una patada a Overhaul, le dio a Redestro tiempo suficiente para golpear a Beru. Y sí, le dio un puñetazo. Su enorme puño negro impactó contra el costado de Beru mientras el insectoide pensaba. Hace tiempo que no como sushi. Definitivamente debería probarlo esta noche. El puñetazo de Redestro fue potente, de esos que nadie suele ignorar.
El suelo bajo Beru se agrietó y se fragmentó mientras el edificio temblaba. Beru salió disparado contra el mismo edificio de oficinas que Overhaul, creando una explosión sónica que rompió la mayoría de las ventanas. La ensordecedora pelea captó de inmediato la atención de los demás héroes. Estaban a punto de comenzar a abrirse paso a través de las zonas interiores de la ciudad. Pero quedaron paralizados al ver que un edificio, más adentro de la ciudad, estaba a punto de derrumbarse. ¿Quién está luchando allí? ¿Ha desertado otro villano? Mirko se preguntó inmediatamente la situación. Probablemente sea Beru, la verdad, dijo Cementos a un lado. Sí, parece algo que él haría, respondió Aizawa con indiferencia mientras observaba a otro villano entre la multitud que intentaba usar un kir de largo alcance. ¿Podéis dejar de debatir y empezar a ayudar? Empezó a regañarles Mitnick mientras esparcía su miasma entre la multitud que tenía delante. Ahora sería un buen momento para mencionar que el equipo que recibieron todos los héroes también incluía una máscara antigas especial. Anticipaban el uso frecuente de su peculiaridad de sonámbula, así que se prepararon en consecuencia. Estamos ayudando. Deja de quejarte ya, dijo Aizawa con voz cansada mientras se detenía para echarse unas gotas en los ojos resecos. Tomarse un descanso en medio de la batalla no es una buena idea, dijo Cementos con la misma expresión desinteresada mientras levantaba muros de hormigón y los dejaba caer sobre los villanos. Sí, esto no es realmente una pelea, dijo Aizawa mientras miraba a un villano que se abalanzaba sobre él. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, un portal negro se abrió y lo engulló. Esto parece más bien un examen que les haríamos a los alumnos, dijo con una sonrisa irónica. Confiaba plenamente en que Beru lo apoyaría, así que se sentía con la libertad de permitirse el lujo de darle un respiro a sus ojos secos. Cementos simplemente suspiró. No tenía absolutamente ninguna manera de refutar eso. Punto de vista de Beru. Joder, ¿quién iba a pensar que Narisotas podía pegar tan bien? Recuerdo a ese tipo musculoso. En comparación, era bastante débil. La verdad es que eso es bastante impresionante. Aún no es para tomárselo en serio. Pero aún así, no dejaré que el enmascarado me toque. Ya sabes, el peligro de los desconocidos. Salí lentamente de entre los escombros del edificio de oficinas que se derrumbaba y miré a mi alrededor. De repente, sentí que el viento cambiaba de dirección. Era nada menos que el villano enmascarado. Me habría pillado desprevenida si no se hubiera movido a cámara lenta. Bueno, cuando veo esto, la cámara lenta es relativamente rápida. Ya lo sé. Como usa su peculiaridad con los brazos, no es tan importante sin ellos. ¡Genial! Le lancé una última mirada de reojo mientras hacía un gesto con la mano en su dirección. Sus muñecas fueron cercenadas limpiamente, sus ojos se abrieron desmesuradamente por el pánico y el miedo mientras veía cómo sus manos volaban hacia los escombros. Desde su posición de carrera, acabó cayendo al suelo y golpeándose la cara contra el piso. Entonces soltó uno de esos alaridos espeluznantes que suelen dar mis oponentes al final de los combates. Viendo la sangre en mis garras, supongo que absorber su peculiaridad es lo más lógico a estas alturas. Aunque no le veo mucho sentido a usarlo. ¿Quién sabe? Supongo que lo tengo delante. Al alzar la vista hacia el edificio, pude ver a Redestro. Me miró con expresión seria. Supongo que presenció el espectáculo. Desplegué mis alas y aparecí frente a él. Oye, ¿qué tal si terminamos esta guerra? Me resulta un poco aburrida. Redestro retrocedió con paso vacilante, sudando ligeramente. Aún así, por alguna extraña razón, parecía tranquilo. Aunque está bastante claro que no me hizo ningún daño, y que su aliado allí ya ni siquiera puede ayudarme. ¿Qué se trae entre manos? Punto de vista Beru. Eso sí que fue algo, señor, una experiencia realmente emocionante. ¿Podemos dar por terminado todo esto para que pueda ir a disfrutar de una lasaña o algo así? Estoy haciendo todo lo posible para usar mi carisma y mis habilidades de persuasión para convencer a Redestro de que simplemente lo dejemos. Pero, por alguna razón, realmente no creo que funcione. Básicamente le estoy pidiendo que renuncie a todos sus ideales. Es una verdadera pérdida de tiempo. Pero, de nuevo, no tengo nada más en que emplear este tiempo. No creas que esto ya ha terminado, no soy el único miembro del Ejército de Liberación, dijo Redestro entre dientes. Al mirar hacia abajo, pude ver que muchos miembros del ejército se habían reunido para apoyar a su líder. Vaya, no hay necesidad de tanta hostilidad. Mi trabajo no es realmente luchar en esta incursión. Recomendaría no remover las aguas, como algunos dirían. Mis palabras solo fueron recibidas con silencio. Sinceramente, no creo que a la gente de abajo le importe mucho mi rol en esta incursión. Pero aún así, les advierto.
Les estoy dando un aviso, con eso debería bastar. Creo que has estado en el poder demasiado tiempo, ¿qué tal si te ayudo a comprender tus circunstancias? Redestro realmente adquirió mucha confianza de la nada. Sacó una pequeña pistola, y casi me burlé un poco cuando me la apuntó. Las balas eran realmente lentas. Podía seguirlas con la mirada. Todas parecían un poco extrañas. Pero era prácticamente imposible que penetraran mi exoesqueleto. Me pregunto qué traman, pero no voy a dejar que me toquen. Confío en mi fuerza, pero aún así hay habilidades de las que debo cuidarme. Como la peculiaridad de aquel hombre enmascarado. Bueno, su antigua peculiaridad. Técnicamente aún la conserva, pero no puede usarla. Simplemente esquivé esas balas. Algunas iban dirigidas a cerrarme el paso. No creo que tuviera tan buena puntería. Al final, aterricé en el suelo, justo en medio de todos sus soldados. El villano narigón pareció algo irritado cuando me vio esquivar por poco su ataque especial. ¿Qué? ¿Acaso pensabas que me iba a quedar de brazos cruzados? Creo que este tipo ha subestimado enormemente mi vanidad y arrogancia. Probablemente piensa que soy demasiado arrogante como para tomarme nada en serio. No sé qué es esa bala ni qué puede hacer. Pero precisamente por eso no dejo que me dé. ¿Y si tiene algún poder que altera la realidad y funciona a través de las balas? ¿Y si me mata al instante al tocarme? Es una idea tan estúpida que ni siquiera creo que sea posible. Pero qué sé yo, así que ¿para qué tentar a la suerte de esa manera? Aún así, Redestro esbozó una extraña y demencial sonrisa. Miré hacia abajo, vi una pequeña almohadilla y la pisé en cuanto esquivé la bala. Los soldados a mi alrededor parecían ajenos a esto. Todos me observaban con atención. Pero, al mirar a través del suelo, pude ver algo un tanto extraño. Parecía un pequeño explosivo, una especie de mina antipersonal tipo granada de fragmentación. ¿Este tipo pretende acabar con todos los que me rodean? Esquivar esto es posible, pero quiero ver cómo afectan estas balas a los demás. Así que simplemente teletransportaré la mina más adentro de la multitud. Narración desde el punto de vista. Beru abrió un pequeño portal y transportó la bomba en medio de un grupo de villanos. De repente, un fuego brotó de aquel pequeño dispositivo, aquellas balas se esparcieron como metralla y se incrustaron en los cuerpos de todos los villanos cercanos. Beru observaba con interés cómo comenzaban a aparecer cambios en las personas alcanzadas por la metralla. Podía ver cómo cambiaban. Quienes habían sufrido mutaciones estaban recuperando su forma normal. Observó con asombro cómo todos perdían sus poderes. Así, sin más. No era tan ingenuo como para no comprender las implicaciones de semejante arma. Ahora, se sentía feliz de que ninguna de esas balas lo hubiera tocado. No tenía forma de saber que solo surtían efecto una vez dentro del cuerpo. Beru estaba técnicamente a salvo de esas balas. Pero eso era de esperar. Ahora bien, ¿por qué Redestro estaría tan contento? Es una pena que ese no haya funcionado, supongo que pasaremos al plan B, dijo el villano narigón mientras observaba a la multitud que tenía debajo. En ese momento, Beru se preguntó si debería teletransportarse lejos de sus hombros. Finalmente, decidió no matar al líder. Esa mina terrestre no era su ataque, así que no le importaba que dañara a los villanos que la usaban. Beru miró con extrañeza a la gente que lo rodeaba. Acababa de darse cuenta de que todos llevaban algún tipo de collar. ¿Qué es esto? ¿Esclavitud masiva? Preguntó tras ver los extraños artilugios mecánicos en los collares. Los soldados del Ejército de Liberación quedaron conmocionados por la explosión, y aquellos que perdieron sus peculiaridades aún más. Pero entonces Redestro alzó un brazo. Luego lo apuntó al suelo. De repente, se oyó un leve tintineo proveniente de todos los collares que llevaban los soldados del Ejército de Liberación. No solo la gente que vivía cerca de Beru, sino también un buen número de personas que luchaban contra los otros héroes. De repente, todos los soldados parecieron volverse más fuertes, y menos conscientes. Algunos parecían echar espuma por la boca. Probablemente les habían inyectado alguna droga extraña. O al menos eso pensó Beru en ese momento. Entonces, de un lado, un cable de acero se abalanzó sobre él. Uno de los villanos drogados había comenzado repentinamente a atacar a Beru. Y, justo después de él, muchos más le siguieron. Cientos de ataques, desde todas direcciones. ¿Qué se suponía que debía hacer un hombre en tal situación? Beru no lo sabía con certeza, pero sí sabía qué hacer. De repente, comenzó a abrir portales a su alrededor, absorbiendo ataques y devolviéndolos a distintos villanos entre la multitud. Había muchos villanos con collares presentes. Pero Redestro no tuvo tiempo de preparar collares para todos los miembros del ejército. Solo alrededor de 1000 los llevaban.
Y, a esta orden, a todos se les inyectó otra droga que él había conseguido de las manos de Overhaul, Trigger, o subversión japonesa. Trigger era una droga nueva y experimental, aún no aceptada en el ámbito médico, pero se probaba en los bajos fondos de Estados Unidos. La versión japonesa de la droga era básicamente una versión diluida. Potenciaba enormemente el factor de peculiaridad del usuario, pero, a cambio, este se volvía muy inestable mentalmente. También podría causar daños permanentes a algunas personas. El creador del fármaco planeaba comercializarlo y distribuirlo por todo el mundo. Esto es bastante interesante. Redestro también se sorprendió bastante por el efecto de la droga. Sabía que fortalecería a su gente, pero el aumento de poder fue mayor de lo que esperaba. Con esto, derrotar a Beru y a Olmigt es realmente posible, reflexionó Redestro para sí mismo con una sonrisa. Sí, interesante, ¿verdad? Dijo Beru a su lado. Estaba sentado en la barandilla, mirando a la multitud. Los soldados, enloquecidos por las drogas, seguían atacando el lugar donde había estado antes. Redestro podía sentir el sudor frío en su espalda. Ni siquiera necesitaba mirar a su lado para saber quién estaba sentado junto a él. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico y el terror. Necesitaba retirarse rápidamente, o al menos eso creía. En realidad, no tuvo tiempo de poner en práctica su idea, ya que sintió que resbalaba. Cayó de espaldas. Estaba confundido. No entendía cómo había perdido el equilibrio tan rápido. Luego miró sus piernas. Ambas estaban cercenadas desde la rodilla hacia abajo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente con terror una vez más. Esta vez, también dejó escapar un quejido de dolor. Maldita sea. El corte quedó un poco mal. Quería que fuera más recto, dijo Beru mientras miraba las piernas amputadas de Redestro. El corte se realizó con un ángulo ligeramente inclinado, que fue la razón por la que se resbaló en primer lugar. Esto, aún no ha terminado, dijo Redestro entre respiraciones cansadas mientras se sujetaba los muñones, haciendo todo lo posible por detener la hemorragia. El villano narigón no estaba del todo equivocado, pero tampoco tenía razón. Su pelea había terminado. Necesitaba atención médica urgente. Pero la redada aún continuaba. Los héroes ahora se enfrentaban a un buen número de villanos drogados. ¿Cómo les iría contra ellos? Me pregunto, narración en primera persona. ¿Qué les ha pasado a estos tipos? Preguntó un héroe al ver que la persona frente a él de repente adquiría una fuerza descomunal. El villano poseía algún tipo de peculiaridad que le otorgaba un poder superior. Al principio, el héroe, de Atarms, estaba más o menos igualado con el villano, pero eso cambió después de que le inyectaran la droga. El villano pareció crecer varios centímetros y logró dominar rápidamente al héroe. De Atarms salió volando hacia la multitud de héroes justo cuando el villano se disponía a arremeter contra ellos y comenzar a golpear brutalmente a más héroes. Pero, por suerte, el villano no llegó muy lejos. Besgeanist lo atrapó rápidamente con su propia ropa y actuó con rapidez, utilizando su peculiaridad para intentar incapacitarlo. Por desgracia, solo consiguió retrasarlo. El hombre pareció tensar su cuerpo con furia, desgarrándose la ropa y arremetiendo de nuevo contra los héroes. Pero esta vez estaban todos preparados, el villano fue recibido con un contraataque apresurado, de Atarms y Kamui Wox trabajaron juntos para contener al hombre. Fue necesaria la colaboración de varios héroes para derrotar al villano potenciado por el gatillo. Esta escena se repetía constantemente en todo el campo de batalla. Lo único que impedía que el resto de los villanos habituales irrumpieran era la serie de portales que los devolvían constantemente a sus puntos de partida. Eso, y la miasma que hacía que muchos de ellos se desmayaran. Era obvio que Beru no iba a permitir que las cosas se descontrolaran demasiado, y Nemuri había liberado su Kirk a toda potencia después de ver que muchos héroes estaban siendo superados. El uso de su peculiaridad obligó a todos los héroes a ponerse las máscaras, y a Olmigt a alejarse del grupo para luchar. El viento de sus puñetazos podría dispersar la nube de miasma y dejar a los héroes vulnerables al ataque. El propio Olmigt se encontraba en medio de una dura batalla contra docenas de villanos potenciados por habilidades especiales. Cada vez le resultaba más difícil contenerse. También se dio cuenta de que prolongar aún más la pelea haría que se le acabara el tiempo, así que decidió ponerse serio. En ese momento estaba luchando contra el Moonfish original, potenciado con Trigger, junto con otros villanos con peculiaridades problemáticas. Tenía heridas aquí y allá, algunos dientes rotos se le clavaron profundamente en los brazos, pero no era de los que se caían fácilmente. Entonces, sucedió algo inesperado.
Uno de ellos logró sorprender a Toshinori. Tenía un don que le permitía hacer crecer y controlar el vello de su cuerpo, y consiguió tirar del símbolo de la paz y lanzarlo hacia arriba. La acción hizo que Olmig perdiera el equilibrio y les mostró a los demás una oportunidad. Si tan solo estuvieran lo suficientemente conscientes para aprovecharla. Pero Olmig ya había terminado de jugar, así que no iba a esperar a que hicieran algunos movimientos más. Un leve movimiento de ceja, su sonrisa omnipresente desapareciendo por una fracción de segundo mientras giraba en el aire y lanzaba un puñetazo con toda su fuerza directo al suelo, donde la mayoría de los villanos drogados esperaban su impacto. La fuerza que liberó su puñetazo fue tan grande que, incluso con las precauciones tomadas, logró dispersar parte del miasma de Midnight. Los villanos que recibieron el impacto completo quedaron sepultados en la calle, y el gran cráter que había creado se llenó de escombros de los edificios que habían estado en pie cerca hasta ahora. El resto de los héroes vitorearon al ver a Olmig triunfar de esa manera, pero no todos estaban contentos. Endeavor se burló y maldijo por lo poco que podía usar su Kirk. Era lo suficientemente fuerte como para acabar él solo con miles de villanos, pero necesitaba controlar sus llamas para no matarlos ni herir a sus aliados. Era una limitación que lo había atormentado durante toda su carrera como héroe. Ahora, seguía igual. Solo podía cuidar de las personas más cercanas a él. Dejen de mirar boquiabiertos y empiecen a abofetear a los villanos que los rodean, idiotas. Mirko se apresuró a reprender a los héroes que se habían distraído con el ataque de Olmig. Todos volvieron rápidamente a la acción, ya que seguían atrapados intentando defenderse de los Trigger Villains. La propia Mirko luchaba con todas sus fuerzas, pero ni siquiera ella podía permitirse bajar la guardia en esa situación. Sin embargo, la multitud de villanos comenzaba a dispersarse, el problema era que la resistencia de los héroes también se había agotado casi por completo. El plan había fracasado debido a la repentina aparición de los Trigger Villains. Ahora, estaban completamente a la defensiva, intentando mantener sus posiciones. Al final, gran parte del trabajo pesado recayó sobre Duise, quien incansablemente creaba más y más clones. Se vio obligado a huir del círculo que los héroes habían formado por no llevar máscara antigas. Pero seguía ayudándolos activamente. Creó un círculo completamente nuevo y lo defendió él mismo. Solo estaban él y sus clones. Algunos de los héroes no pudieron evitar sentir cierta admiración al ver la determinación del antiguo villano por ayudarlos. Ya se negaban inconscientemente a llamar villano a Duise. Él ya había demostrado ser un gran aliado para muchos. Esto es una mierda, exclamó Mt. Lady mientras se sentaba en el centro del círculo formado por los héroes. Estaba magullada y llena de moretones. Cuando creció, fue blanco constante de ataques. Realmente le resultaba exasperante no poder hacer nada al respecto. Cuando usaba su peculiaridad, simplemente era empujada hacia atrás y obligada a volver a la normalidad para no dañar a sus propios compañeros de equipo. Fue una experiencia extremadamente frustrante para ella. La batalla se tornaba cada vez más desesperada, la situación empeoraba a medida que el cansancio se apoderaba de los héroes. El propio Olmig sentía que su tiempo se agotaba, pero no se iba a rendir tan fácilmente. Seguía atacando a los villanos que lo rodeaban. Esto es terrible, ¿qué se supone que debemos hacer? Mirko empezaba a sentir cierto pánico. No era de las que se asustaban fácilmente. Y no lo hacía por ella misma, pero se dio cuenta de que el resto de su equipo apenas se mantenía en pie. Aizawa ya ni siquiera podía abrir los ojos, Midnight estaba a punto de desmayarse, Cementos estaba levemente herido y respiraba con dificultad. Tales situaciones eran relativamente comunes entre el grupo. Desde la distancia, Beru miró con fastidio. Supongo que ahora tengo que ayudarlos. Que se vaya al carajo el plan, pero, en realidad puedo hacer esto sin que me critiquen. El insectoide desapareció rápidamente de delante de Redestro, quien se teletransportó a un bosque y creó un clon de sí mismo. No le resultó difícil, ya que conocía sus propias medidas. El clon miró a su alrededor un instante, asintió y se transformó en otra persona. Tenía los mismos recuerdos que Beru. Sabía qué hacer. El clon de Beru se marchó volando rápidamente y el propio Beru se teletransportó de vuelta a Redestro, quien ni siquiera se había percatado de su ausencia. Después de todo, ni siquiera había transcurrido un segundo. Parecía como si hubiera aparecido y desaparecido fugazmente por una fracción de segundo. Pero Beru sonrió para sí mismo. Las cosas están a punto de ponerse realmente interesantes, también debería ocuparme de este perro, realmente no vale la pena seguir con la discusión, pensó mientras miraba a Redestro. Bueno, ha sido una experiencia divertida.
Seguro que nos volveremos a encontrar cuando estés entre rejas o algo así. Dijo Beru con tono optimista. No, esto está lejos de ser lo último que oirás del Ejército de Liberación Meta. Beru simplemente inclinó la cabeza hacia Redestro. Claro, lo que sea, pero tú no formarás parte de ello. Beru no quería continuar la conversación, así que simplemente abrió un portal debajo de Redestro, enviándolo directamente a la comisaría. También se golpeó la cabeza contra el suelo, solo para asegurarse de que no iba a despertarse y causar problemas. Entonces, Beru simplemente se acercó a la barandilla y miró al ejército de villanos allí reunido. Supongo que unas pocas bajas son aceptables a estas alturas, dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Narración en primera persona. Esto es malo. Mirko ya no se divertía. Incluso los héroes que habían llegado después empezaban a cansarse. Endeavor era uno de los pocos que aún conservaban toda su fuerza. No había usado mucho su poder por temor a dañar a los demás. Pero ahora ni siquiera podía alejarse para usar todo su poder, ya que era uno de los pocos que aún defendían a los héroes exhaustos. Al diablo con el plan. Espero que Beru venga y los acabe a todos, pero probablemente él también esté enfrascado en su propia lucha en este momento, pensó Mirko mientras miraba a su alrededor. Sabía que Beru seguía ayudándolos, pero también sabía que estaba muy ocupado. No todos los villanos atacaban a los héroes. Probablemente Beru también se enfrentaba solo a un ejército. Odio esto muchísimo. Eso fue lo que pensó mientras un villano drogado se le acercaba y le brotaban cuchillas de todo el cuerpo. Mirko recibió repetidos cortes por todo el cuerpo mientras intentaba esquivar y retroceder, solo para terminar siendo pateada por otro villano y lanzada volando contra un edificio. El dolor no la perturbaba, pero le molestaba haberse distraído de esa manera. Se levantó temblorosa, solo para encontrarse con la misma figura que la había pateado. Era un hombre grande y corpulento. Levantó el puño y estaba a punto de golpearla. La heroína coneja estaba demasiado cansada para defenderse. Pero aún así, iba a intentarlo. Apretó los dientes y levantó la pierna para lanzar una patada giratoria. Con ese movimiento, logró esquivar por poco su puñetazo, pero la patada apenas hizo que el villano se inmutara. Estaba demasiado cansada como para imprimir mucha fuerza a sus patadas. Aún así, logró retroceder unos pasos antes de prepararse para esquivar otro golpe. No era de las que se rendían fácilmente. Incluso llegaría a morder a su enemigo hasta la muerte si fuera necesario. Pero quedarse de brazos cruzados y rendirse no era lo suyo. Miró con odio al enorme villano. También notó que el villano armado con una espada se acercaba a ella. De repente, se oyó un fuerte crujido. Una onda expansiva se propagó entre todo el grupo de héroes y villanos. Incluso logró tambalear un poco al gran villano que había pateado a Mirko. Entonces, sucedió algo más. Mientras ese villano estaba tambaleándose, una mano enorme lo rodeó y lo abofeteó junto al villano armado con una cuchilla. Salieron disparados contra la multitud de villanos cuando la enorme mano volvió a la normalidad. Mirko observó el origen del ataque con una sonrisa. Este cabrón, un hombre de traje, con la apariencia de un matón de mediana edad, vio la sonrisa en su rostro, que le resultaba extrañamente familiar. Mirko comprendió que se trataba nada menos que del gigantesco villano que los había eludido hasta entonces. Bueno, fui y casi me pierdo esta fiesta. No puedo creer que ustedes, héroes, no me hayan invitado. Eso es verdaderamente cruel de su parte. El villano gigante, que no es otro que el clon de Beru, habló con estilo y energía. Tú, comentó Endeavor a un lado, justo antes de entrar corriendo para ayudar a Mirko. El héroe número 2 se quedó atónito ante la aparición de aquel enigmático villano. ¿Qué tiene que ver su organización con todo esto esta vez?, preguntó Mirko mientras salía de los edificios contra los que había sido derribada. Cojeaba un poco, pero era evidente que no le tenía miedo al villano, que se suponía peligroso. Eso al menos logró tranquilizar a algunos de los héroes, ya que no todos conocían la historia completa del gigante villano. La verdad, no mucho. No sé cómo se metieron en semejante lío. Pero no puedo permitir que desperdicien sus vidas aquí. Son héroes que se supone que deben proteger a la gente, dijo el villano gigante con una mano en el pecho. Mirko se limitó a sonreír con sorna mientras lo miraba fijamente. No se creía ni una palabra de lo que decía. Pero le alegraba muchísimo verlo allí. Bueno, supongo que tendré que intervenir y ayudarlos esta vez, dijo mientras comenzaba a dar pequeños saltos y a simular boxeo en el aire. Todavía te odio. Pero eso estaría bien, ¿verdad?, dijo Mirko mientras corría hacia el centro del círculo de héroes y se sentaba. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno de los héroes que estaban cerca.
Por ahora, intenten apartarse del camino de ese tipo, dijo Mirko por el auricular. Su orden fue escuchada por todos, mientras soltaba un suspiro cansado. Observó al gigantesco villano con interés, y luego al ejército de liberación con cierta lástima. Estos tipos están acabados, pensó con una sonrisa de satisfacción. Entonces, comenzó. Mientras el clon de Beru seguía boxeando con las sombras hacia los villanos, de repente, uno de sus jabs se hizo más potente. Su mano creció desmesuradamente y se abalanzó violentamente sobre la multitud de villanos. Era evidente que no se estaba conteniendo. Los soldados del Ejército de Liberación salieron volando y se aplastaron unos contra otros. Poco importaba si estaban drogados o no. De todos modos, todos salieron volando. La lucha continuó así durante un rato. El clon de Beru seguía lanzando gigantescos golpes al ejército de villanos que lo rodeaba. Los héroes se estremecieron al ver a los villanos tendidos en el suelo, destrozados tras ser lanzados por los aires por sus puñetazos. Pero esa estrategia no iba a funcionar para siempre. Y desde luego no iba a funcionar con todos esos villanos tan exaltados. Uno de ellos, en particular, logró cubrirse todo el cuerpo con un extraño cristal que se adhería al suelo. Este cristal detuvo uno de los golpes, creando así una abertura. Los villanos irrumpieron y estaban a punto de alcanzar al clon. Pero el clon solo sonrió. De repente, todo su cuerpo se expandió exponencialmente, utilizando todo su tamaño, 35 metros de masa y poder. Pero los héroes no se mostraron muy optimistas al ver eso. Ahora es un blanco mucho más fácil, murmuró uno de ellos. Habían visto a Mt. Lady intentar algo similar, pero los villanos eran demasiados, y ella estaba agotada y obligada a volver a su forma normal. Les preocupaba un poco que la escena se repitiera. Pero a Mirko ni siquiera se le pasó por la cabeza esa preocupación. Simplemente sintió lástima por todos los villanos que corrían hacia el gigante. El clon de Beru levantó uno de sus puños en el aire y luego procedió a estrellarlo contra el suelo con la fuerza suficiente para lanzar por los aires a todas las personas que estaban cerca. Los villanos que intentaron irrumpir fueron los más afectados. Incluso el villano de cristal quedó aplastado contra el pavimento junto con los demás. La única razón por la que los héroes no fueron aniquilados también fue que Cementos había logrado levantar un muro entre todos y los villanos. El muro se derrumbó casi al instante, pero aún así los protegió. Olmig también decidió unirse a la diversión con un gran ataque propio. Dado que la mayoría de los héroes se habían retirado de la multitud de villanos, pudo desplegar todo su poder con mayor facilidad. Lanzó un ataque devastador que arrasó con cientos de villanos que tenía delante. Echaba humo por las venas, pero seguía luchando. Los líderes ni siquiera han llegado aún, eso pensó. La verdad es que la situación le parecía bastante mala. Tampoco sabía qué pensar de los villanos que les estaban ayudando. Tanto Duise como el villano gigante estaban prestando mucha ayuda a los héroes. Endeavor solía ser implacable tanto con villanos como con justicieros. Pero ni siquiera él sintió ganas de burlarse de ambos. Especialmente de Duise, el hombre con el don de la clonación, quien se había ganado por completo el respeto de Endeavor. Aún ahora, Duise seguía luchando incansablemente contra muchos villanos. Algo que solo podía ser admirable. Y, tras ver a Olmig, al gigante y a Duise luchando con todas sus fuerzas, empezó a sentirse insuficiente. Yo también soy fuerte, ¿por qué estoy aquí sentado sin hacer nada? Como los villanos dejaron de atacar al resto de los héroes, no tenían motivos para no entrar en acción. Así que se lanzó al ataque propinándole un puñetazo a toda potencia en el torso a un villano con un don de fuerza. El villano se dobló de forma extraña cuando el puñetazo lo hizo caer al suelo. Entonces Endeavor comenzó a aumentar su temperatura. Empezó a lanzar torrentes de llamas contra la multitud. Todo hasta que, de repente, apareció una llama azul que logró sofocar la suya. Este, es ese tipo. Miró con recelo al villano con la cara cosida. Davi sonrió. Oh, qué gusto conocerte, padre. Esa simple frase lo dejó atónito. Lo dejó completamente paralizado. Y Davi obviamente sabía que eso provocaría tal reacción, ya que no perdió tiempo en comenzar a bombardear a Endeavor con un chorro de fuego concentrado. Por desgracia para el joven villano, las cosas no iban a salir como él esperaba. Justo cuando lanzó sus llamas, un portal negro le engulló las manos. Al fondo, en medio del numeroso grupo de villanos, sus manos reaparecieron y comenzaron a quemar a varias decenas de personas. ¡Mierda!, gritó, perdiendo toda la compostura y dejando ver un rostro desencajado y furioso. Toya. Endeavor finalmente se recuperó y gritó con todas sus fuerzas.
Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, alegría y pánico. Se alegró al saber que su hijo seguía vivo, pero las circunstancias de su encuentro, así como la mirada demente en su rostro, fueron simplemente devastadoras para él. ¿Qué te ha pasado?, preguntó el héroe en llamas con voz temblorosa. Cállate. No me mires con esa estúpida y falsa cara de cuidado. Fuiste tú quien me desechó después de que el pequeño Shoto obtuviera su Kirk. Dabi habló con un odio y una virulencia que casi derribaron a Endeavor. De repente, la mente de Endeavor se vio inundada por un torrente de pensamientos. Todo sucedió por su obsesión. Esa obsesión se contagió al joven Toya. Pero aún así, Enji no pudo soportar ver a su propio hijo lastimarse con su propio Kirk. Aunque Toya poseía un don poderoso con el potencial de superar a Olmig, no podía obligarse a seguir entrenándolo sabiendo que solo le hacía daño. Así que decidió concentrarse en Shoto. No tenía forma de saber que Toya, en su mente cegada por la obsesión de su padre, interpretó ese cambio de comportamiento como algo completamente distinto. Ahora, Enji contemplaba el producto de sus propios errores y estupideces. Y no podía hacer nada más que mirar. Su hijo, su amado hermano, se había convertido en un psicópata vengativo y asesino. Todo por su culpa. Aquella revelación destrozó al héroe número 2. Por un instante, lo único que deseó fue que los portales de Beru desaparecieran para que las llamas de su hijo pudieran engullirlo por completo. Oye. Deja de lloriquear como una nena. Entra ahí y detén a ese villano de una vez. La voz que lo despertó pertenecía a Mirko. Ella estaba ajena a la situación, pero aún así logró recordarle a Endeavor quién era. Era un héroe. El héroe profesional número 2, para ser exactos. Le había fallado gravemente a su hijo. Ahora debía hacer todo lo posible, al menos para ser él quien lo capturara. Si llego a casa, lo primero que debo hacer es pedirles disculpas a todos, pensó en todos sus hijos. Solo después de ver al desquiciado y enajenado Dabi se dio cuenta de lo mucho que lo había arruinado todo. Y así comenzó la disputa entre padre e hijo. En otro lado del campo de batalla, Beru seguía mirando hacia abajo a lo que eran esencialmente 5000 villanos. Sonrió mientras sus brazos se inflaban como globos. Saltó al aire y voló un poco. Usó un don de gigantificación en sus brazos y torso, lo que le daba un aspecto gracioso. Sus proporciones eran totalmente desproporcionadas. Pero su siguiente ataque no tuvo nada de gracioso. 2 cañones de aire gigantes a máxima potencia impactaron contra el suelo, provocando un terremoto que abarcó todo su sector de la ciudad, convirtiéndolo prácticamente en un cráter. Se desconocía cuántos de los 5000 sobrevivieron. Pero todos pudieron oír y sentir el ataque. Al fin y al cabo, había provocado un terremoto considerable. Beru suspiró satisfecho mientras volaba hacia otro edificio, para observar las cosas desde allí. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista Beru. De verdad que no entiendo qué pensaba Redestro que iba a pasar. No es que de repente me fuera a dar miedo un par de villanos. Supongo que esperaba poder conseguir que ese villano enmascarado me tocara o que yo me pusiera de su lado. Pero tenía demasiada confianza en sí mismo en todo lo que hacía. Normalmente, la confianza surge de alguna parte, así que sigo esperando a ver si algo aparece y me sorprende. Pero a estas alturas lo dudo mucho. Además, convertí un distrito entero de esta ciudad en un infierno, así que dudo que envíen a muchos más tras de mí. Es decir, dudo que a estas alturas envíen a alguien tras de mí. Pero aún debería quedar alguna élite dentro de este ejército de liberación meta. Pero a estas alturas, ya empezarán a aparecer. Como el tipo de fuego azul que ahora mismo está luchando con Endeavor. No entiendo por qué Barba de Fuego duda tanto al enfrentarse a ese villano, pero ese es su problema, no el mío. Solo me aseguraré de que no salga muy herido. Mi clon también parece estar pasándoselo en grande, aplastando villanos con facilidad y convirtiendo a todo el ejército en una broma. Es un poco gracioso verlo desde fuera. Normalmente, soy yo quien reparte leña. Bueno, supongo que técnicamente sigo siendo yo quien lo hace. Pero ahora también puedo verlo desde la distancia. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Supongo que empezaré a rescatar a los héroes agotados del combate. No tiene sentido mantenerlos ahí, y el plan ya se ha desmoronado hasta este punto. No hay razón para ponerlos en peligro aún más. Supongo que puedo ir allí y hacerlo yo mismo. No tiene sentido teletransportarlos sin decir palabra. Mejor les pregunto a Mirko y a los demás cómo están las cosas. Narración desde el punto de vista del autor. Así pues, Beru decidió que finalmente había llegado el momento de poner fin a todo.
Se teletransportó frente a los exhaustos héroes y se acercó a Rumi, quien observaba atentamente al gigante villano mientras este atacaba al ejército de liberación. Maldita sea. Los jodieron. Supongo que la diferencia numérica se volvió demasiado grande después de que introdujeron la droga, dijo Beru, sobresaltando a Mirko. El héroe conejo miró con fastidio al alto e imponente insectoide. Por cierto, una pequeña explicación sobre eso sería útil, dijo mientras miraba al resto de los cansados héroes. Muchos de ellos escuchaban la conversación. Bueno, no sé mucho al respecto aparentemente, fortalece sus peculiaridades, pero los vuelve menos inteligentes. Todos parecían esperar esa respuesta. Mirko se limitó a burlarse y apartó la mirada. Si ibas a decir algo tan obvio, ¿para qué abriste la boca? Dijo mientras observaba la situación con más detenimiento. Ella pudo ver que el villano gigante, aunque era atacado desde todas las direcciones por cientos de villanos, permanecía impasible ante cualquier daño infligido a su cuerpo. En realidad, le fascinaba el estilo de lucha de aquel hombre. Sin embargo, no era el uso excesivo de la fuerza lo que la impresionaba, sino el control absoluto que ejercía sobre ella. Antes no lo había apreciado porque no sabía cómo se veía cuando se esforzaba al máximo. Pero ahora sabía que ni siquiera estaba jugando con ellos la última vez que intentaron capturarlo. Maldita sea. Eres duro. Beru también miró a su clon con curiosidad. ¿Crees que puedes hacerle frente a ese hombre? Preguntó Mirko sin querer. Tenía curiosidad por saber si Beru confiaba en poder enfrentarse al escurridizo villano. Sin duda, aunque no veo motivo alguno para hacerlo, su respuesta la hizo resoplar un poco. No ayudaba que sonara a jactancia, pero también decía la verdad. Un clon no tenía la misma fuerza que el original. También era mucho menos resistente. Pero eso no se podía comprobar ya que, con la cantidad de peculiaridades defensivas que tenía el clon, sería imposible que alguien que no fuera Olmig pudiera hacerle daño alguno. Me alegra ver que te gusta tanto presumir, pero este tipo logró escaparse de todos nosotros antes, no lo menosprecies. Beru casi se rió al oír eso. Había sido él quien se había escapado de todos en aquel entonces. Pero obviamente no iba a mencionar esa parte al irritado conejo héroe. Eso no dice mucho, en fin, teletransportaré a todos los héroes cansados. Dijo Beru sin darle a Mirko tiempo de responder a su comentario anterior. ¿Qué? Todavía podemos luchar. Solo necesitamos unos segundos, exclamó uno de los héroes mientras intentaba levantarse lentamente del suelo. Sí, no, la pelea casi ha terminado de todos modos, lo hicieron bien, estoy bastante seguro de que contuvieron a esos 30.000 villanos durante al menos 1 o 2 horas, pero más que eso sería un suicidio. Las palabras de Beru fueron como un jarro de agua fría. Ni siquiera pudieron refutarlas. La única razón por la que lograron resistir tanto tiempo fue gracias a Beru y Duise. El gigante llegó mucho después, cuando ya estaban fuera de combate. Midnight había abusado por completo de su peculiaridad durante ese tiempo. Ahora, hacía todo lo posible por recuperarse. Su traje estaba rasgado en muchos lugares y su cuerpo lleno de cortes y moretones. Verla así influyó mucho en su decisión de retirar a los héroes. Oye, si eres tan valiente, ¿por qué no actuaste antes? Preguntó Mirko, realmente enfadada por la actitud de Beru. Su indiferencia ante la situación la sacaba de quicio. Cálmate, Tuts, me dijeron específicamente que no puedo ir matando a todo el mundo, así que unirme a la pelea está básicamente descartado para mí. Las palabras de Beru todavía no le convencían al héroe conejo. Ah, sí. ¿Acaso has perdido el control hasta el punto de no poder luchar sin matar? Su pregunta tenía sentido. Beru aún podría haberse unido a la pelea si se hubiera contenido bastante. Al final, era realmente bueno conteniéndose, es solo que, sí, eso sería un fastidio enorme. Imagínate intentar luchar y proteger a 30.000 personas a la vez. Es mucho más fácil usar un ataque potente y olvidarse del tema. Su razonamiento era acertado. La razón por la que estaba allí ahora era que ya no tenía que preocuparse por contenerse. La situación se había descontrolado hacía mucho tiempo. Por eso mismo no le importaban los 5.000 que había destruido con el cañón de aire. Ah, sí. Entonces, ¿por qué no usas uno de esos legendarios grandes ataques tuyos y acabas con la pelea de una vez? El plan está muerto, ¿a quién le importa ya? Beru estaba a punto de frotarse el puente de la nariz, pero entonces recordó que no tenía nariz. Así que se limitó a decir sarcásticamente. ¿Y entonces por qué demonios crees que estoy aquí? ¿Para admirar el paisaje? Dijo mientras teletransportaba a Duise y Olmig entre la multitud de héroes. Luego apoyó ambas manos en el suelo.
Usando su peculiaridad de manipulación de la tierra, combinada con la nueva peculiaridad que había obtenido de aquel villano enmascarado, levantó altos muros alrededor del círculo de héroes. Los héroes miraron a su alrededor algo confundidos, especialmente Dweezil y Olmigos. Ambos estaban un poco desorientados. Endeavor estaba más lejos. Había llevado la lucha con su hijo lo suficientemente lejos del grupo principal como para evitar que sus llamas o las de su hijo hirieran a algún héroe. Así pues, Beru no necesitó teletransportarlo. Los muros se elevaban cada vez más, hasta que finalmente dominaron la mayoría de los edificios cercanos. Entonces, sin esperar respuesta, Beru volvió a golpear el suelo con las manos. Esta vez, utilizó otra combinación de peculiaridades. La liquidificación. Con ella convirtió la tierra en algo similar a un líquido y, a continuación, extendió ese muro que había creado alrededor del grupo de héroes como un tsunami. El tsunami devoró los edificios y a la gente que se encontraba cerca. La tierra era como un líquido espeso que engullía a todos los villanos que estaban cerca y los estrellaba contra los edificios. Las poderosas olas continuaron expandiéndose, dejando tras de sí solo restos y escombros. Jeje, creo que a esta la llamaré tsunami de lodo, dijo Beru mientras se levantaba lentamente. Las olas continuaron incluso después de que Beru dejara de controlarlas. Tenían suficiente impulso como para seguir engullendo todo en un radio de 5 kilómetros. Beru terminó teniendo que teletransportar tanto a Endeavor como a Davi. Solo se habría llevado a Endeavor, pero vio que los dos estaban teniendo un momento íntimo, así que no quiso interrumpirlo. ¿Cómo? Mirko estaba completamente confundida al ver lo destructivo que era ese movimiento. Pensaba que Beru empezaría a golpear sin ton ni son. Sabía que era fuerte, pero no podía prever lo devastadoras que podían ser sus habilidades cuando él realmente quería usarlas. Estoy seguro de que hay muchos supervivientes, pero tendremos que llamar a bastantes equipos de rescate. Desenterraré las cabezas de la mayoría, solo para asegurarme, dijo Beru mientras volvía a poner las manos en el suelo. Mirko podía ver cabezas brotando del suelo por todo el campo de batalla. Los villanos habían quedado completamente sepultados vivos tras aquel tsunami de pesadilla. Listo. Creo que con eso queda resuelto, dijo Beru mientras se secaba un sudor inexistente de su frente inexistente. Joven, Olmig miró a Beru con preocupación. Pero terminó suspirando al ver que Beru aún se preocupaba por sus vidas de alguna manera. El gesto de asegurarse de que llevaran la cabeza descubierta fue significativo para Olmig. Significaba que Beru no era tan asesino como había pensado. O como lo hacía parecer la grabación de Stein. No pudo evitar sonreír al ver cómo gran parte de su paranoia se desvanecía. Aunque su fuerza era enorme, distaba mucho de ser un villano. Esa fue la conclusión a la que llegó Toshinori. Oh. Llevémoslos a todos a un hospital o algo así. Dijo Beru al notar el vapor que salía de Olmig. Rápidamente envió al símbolo de la paz lejos de allí. Mirko seguía sobresaltada, pero entonces pareció recordar algo. Espera. ¿Y el villano gigante? Ni siquiera se percató de que había rastros de preocupación en su voz. Estoy segura de que el tipo está bien. Probablemente surfeó las olas y se largó. Esta maniobra no estaba pensada para acabar con alguien de su calibre. Beru logró calmar a alguien por una vez. Mirko también sonrió al oír a Beru reconocer la fuerza del gigante. Ella no tenía ni idea de que él básicamente se estaba masturbando con ese cumplido. Todos deberían descansar por ahora. No se preocupen por la limpieza. Beru agitó la mano mientras teletransportaba a todos los héroes. Midnight también le dirigió una mirada cansada, acompañada de una sonrisa aún más cansada. Sin duda, tenían mucho de qué hablar. Pero, por ahora, Beru necesitaba hablar con otras personas, como el jefe de policía y Godayori. También tenía que prepararse para la rescisión de su contrato con la Comisión de Seguridad de Héroes Públicos. Oh, cuánto trabajo. Punto de vista Beru. Mi conversación con Kenji no fue muy interesante. El jefe de policía simplemente sintió la necesidad de agradecerme el apoyo que les había brindado a los héroes durante la redada. También me preguntó por el paradero del villano gigante. Simplemente le dije que probablemente lo habían teletransportado. Además de Kurohiri, All for One también tenía una peculiaridad de teletransportación. La extraña del vómito. No fue difícil convencer al jefe de policía de que la organización ultrasecreta también poseía un método de teletransportación. En realidad, mi clon simplemente se teletransportó y probablemente esté por ahí en algún otro país por ahora. Probablemente añadiré algunos looks más exóticos a nuestra colección de identidades. Es decir, no podré acceder a ella. Pero desde luego no pienso crear más. Este es el único clon que haré. ¿Por qué? Porque no quiero una crisis de identidad.
Mi clon sabe que es un clon, y probablemente ni siquiera le importa, ya que estamos hablando de mi clon. Tengo mucha suerte de ser lo que yo llamaría una persona tranquila y serena, o lo que algunos llamarían una persona con graves problemas y muy inestable. O sea, que son una personalidad dividida y un complejo de originalidad para mi psique ya de por sí algo perturbada. No me malinterpreten, desde luego he progresado muchísimo desde que comencé esta aventura en este extraño mundo. Pero hay algunas cosas que no logro comprender, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? En mi primera vida, viví sin rumbo fijo, dejándome llevar de un placer a otro. En esta vida, bueno, supongo que al menos tengo a Toga. A estas alturas, es como una hija para mí. Supongo que me propuse ayudarla durante un tiempo, ¿no? Luego están Souma, Nesu, Toshi, incluso Midnights. No es que no tenga familia ni amigos. Es solo que tengo la persistente sensación de que no pertenezco a este lugar, de que soy una especie de impostor. Que todos a mi alrededor vivirían perfectamente incluso sin mí, porque, en primer lugar, no debía estar aquí. Aunque, pensándolo bien, sí que he cambiado bastante el círculo de personas con las que he interactuado a lo largo de los años. Así que no es que mi ausencia vaya a pasar desapercibida. Supongo que esta sensación me acompañará un tiempo. Hasta que la olvide y vuelva a mi estado de ánimo habitual. La verdad es que es un poco raro. Ni siquiera finjo cuando actúo feliz. Es casi como si tuviera la capacidad de olvidar todo lo deprimente cuando estoy cerca de la gente que me importa. Bueno, ya he hablado suficiente de mi vida hasta ahora. Todavía me quedan tantas cosas por hacer. Por ahora, supongo que puedo ir a ver cómo está Yori. Todavía no le he dado high spec, pero seguramente está revisando los nomus que le envié durante la guerra contra el Ejército de Liberación. Ahora que lo pienso, es una suerte que la incursión ocurriera cuanto antes. El Ejército de Liberación habría creado muchos más nomus. No habrían dudado en arruinar la vida de tanta gente. Siempre es así con quienes creen luchar por una causa noble. Es curioso que esto me recuerde un poco a Vladislav. Solía teorizar mucho y siempre consideró que el sindicato criminal era más importante que cualquier individuo. En realidad, es la misma mentalidad. Ahora que lo pienso, supongo que el Ejército de Liberación se parecía bastante a mi banda en muchos aspectos. Incluso teníamos un político entre la élite del sindicato. Bueno, mejor me voy volando a Yori. Podría teletransportarme, pero hace tiempo que no siento el viento en la cara así. Narración desde el punto de vista del autor. Mientras Beru se marchaba, los medios ya informaban sobre el último asalto. Incluso consiguieron imágenes de las cámaras de seguridad. El final del operativo fue lo que más se comentó de todo el asunto. Los civiles vieron cómo los héroes eran poco a poco superados, entonces apareció Beru y enterró vivos a todos los villanos en un tsunami de lodo. La aparición del villano gigante quedó algo eclipsada por la hazaña de fuerza que había demostrado Beru, el rey hormiga. Para muchos fue una escena fascinante. Pero para algunos, también fue una escena desesperanzadora. En concreto, para Kirishima y Bakugo. Incluso para Izuku, hasta cierto punto. Quienes habían fijado a Beru como su meta, algo que superar o derrotar en el futuro, recibieron un recordatorio de la enorme brecha que realmente existía entre ellos y Beru. Muchos especulaban que Beru era en realidad más fuerte que All Might, aunque esa idea aún generaba dudas. La mayoría simplemente decía que All Might no podía usar todo su poder porque sus aliados lo rodeaban, y que Beru, por casualidad, tenía poderes adecuados para la ocasión. Luego apareció otro vídeo. En el momento en que los héroes se veían superados en número, Beru también parecía estar luchando contra su propio ejército. También se enfrentó simultáneamente a los líderes de dos organizaciones criminales. Y las imágenes mostraron aún más su fuerza. Esto también provocó otra redada, esta vez solo en la que participaron la policía y algunos héroes de élite. Se trató de una redada contra la organización Shia Saikari. Se descubrió que se dedicaban al narcotráfico y a la fabricación de drogas. La policía incluso logró rescatar a un niño. El estado del menor conmovió profundamente a muchos de los agentes y policías. Solo después de que le mostraran las imágenes de la derrota de Overhaul logró calmarse. Parecía haber recobrado la esperanza, e incluso pidió conocer a quien había derrotado a Overhaul. Pero eso sucedería en el futuro. Por el momento, Beru simplemente estaba sentado en una silla. Frente a él estaba Yori, manipulando un dispositivo encontrado en el cuartel general del Ejército de Liberación Meta. ¿Así que ni siquiera tú tienes idea de qué es esto? Preguntó Beru mientras miraba el pequeño aparato con confusión. Probablemente no sea tan importante. Seguramente sea un accesorio para facilitar el uso de cierta peculiaridad.
Pero no logro discernir para qué peculiaridad servía, dijo el doctor sin apartar la vista del extraño dispositivo con forma de corona. Aparentemente, Beru lo había introducido junto con los gnomos por error. Así que, técnicamente, se consideró un objeto recuperado en una incursión. Pero Yori parecía desconocer sus posibles usos. ¿Qué tal si te lo pones tú?, dijo el insectoide mientras cruzaba las piernas y los brazos. Yori se limitó a mirarlo y dijo: prefiero no ponerme algo sin probar en la cabeza, gracias. Lo dijo como si fuera obvio. Beru resopló y levantó las manos. Bien, dámelo, lo usaré. Beru extendió un brazo hacia el científico. No estoy del todo seguro de que sea una buena idea, dijo el doctor con un dejo de preocupación en la voz. Pero, ¿desde cuándo la lógica es una buena razón para detener un experimento? Al final, se limitó a encogerse de hombros y a entregarle el dispositivo con forma de corona a Beru. Beru se lo puso y pareció ajustarse automáticamente a su forma, como si estuviera hecho a medida para su cabeza. Yori se limitó a arquear una ceja. ¿Vale, solo tengo que pulsar este botón?, preguntó Beru retóricamente mientras lo pulsaba. Se oyó un sonido extraño, uno que le resultaba vagamente familiar. Entonces sintió una pequeña aguja que intentaba perforar su exoesqueleto. Entonces vio como unas gotas de líquido rodaban desde el lugar donde la aguja intentaba perforar. Creo que era una de esas cosas que potencian las peculiaridades, dijo Beru mientras se quitaba la corona. Yori puso los ojos en blanco y tomó una pequeña muestra del líquido. Lo introdujo en una máquina extraña. Explicó que era del tipo que se usa normalmente para determinar la composición de la mayoría de los productos químicos que se le introducen. Esperó un minuto y luego miró los resultados. Sí, no estoy seguro. Ya he identificado el origen de la droga fortalecedora. En realidad, es sangre. Bueno, está mezclada con otros componentes, pero su componente principal es la sangre. Yori examinó entonces los resultados con más detenimiento. Sangre con un factor peculiar, extraño y muy activo, esto es bastante raro. Yori se levantó y se acercó a otras muestras de sangre que tenía en su poder. La mayoría eran de Nomeus. Juntó las dos muestras y las observó un rato bajo el microscopio. Luego parpadeó un par de veces. Y volvió a mirar. ¿Qué demonios? Limpió las lentes del microscopio y luego las de sus gafas. Beru lo miró como si fuera un loco en la calle. Entonces, una sonrisa desquiciada apareció en el rostro del hombre. Esto es lo que hemos estado buscando. Beru entonces arqueó una ceja inexistente en señal de confusión. Yori casi parecía estar a punto de bajarse. Y Beru estuvo a punto de reírse de él, pero no quiso arruinarle el espectáculo. Yori, tras notar la mirada confusa de Beru, comenzó a explicar. Este factor peculiar suprime por completo todos los demás factores peculiares dentro de la muestra de ADN del Nomu. De hecho, los borra. Realmente no sé cómo, puedo averiguarlo más tarde. Pero los resultados están ahí. Beru también se emocionó un poco. No estaba tan entusiasmado con el plan de salvar al mundo como Yori, pero aún así podía alegrarse. Sobre todo porque vio a su nuevo amigo, generalmente frío y aburrido, con la mirada de un niño en Navidad. La esperanza que brillaba en sus ojos asombró a Beru. Era más brillante que la sonrisa de Olmigas. Eso es asombroso. Pero, ¿cómo conseguimos más de esto?, preguntó Beru mientras ladeaba la cabeza. Tenían algunas muestras, pero era difícil replicar la peculiaridad con lo que tenían ahora. Y también era probable que suprimiera el resto de sus peculiaridades si alguno de ellos la adquiría. Bueno, la reacción que tendría en Beru aún era una incógnita. Swan simplemente había adquirido los atributos de los demás. Era imposible saber cómo reaccionaría su peculiaridad original al copiar el supresor de peculiaridades natural perfecto. Bueno, puedo buscar en la base de datos para ver de quién es esta sangre. Si es que está registrada, si no, tendremos que conformarnos con las pocas gotas que tenemos. No es lo ideal, pero es algo. Yori ni siquiera se detuvo un segundo. Casi corrió hacia el ordenador e introdujo algunos de los datos sobre la sangre y el ADN que se descubrieron en esa máquina en una base de datos informática. Esta cosa debería encontrar al dueño de la sangre, si es que está registrado, dijo Yori mientras miraba fijamente la pantalla de carga. Beru debió haber estado sentado allí al menos media hora antes de escuchar alguna respuesta de Yori. Esto podría ser un problema, dijo mientras se frotaba el puente de la nariz y se quitaba las gafas. ¿Qué?, dijo Beru mientras se levantaba de su silla para mirar la pantalla. Oh. Sí, eso sin duda puede ser un problema. La base de datos mostraba un archivo recién añadido de una niña pequeña con cuernos.
Las entradas ni siquiera estaban completas. Beru miró entonces fijamente a Yori. El mensaje era claro. Ya lo sé, ya lo sé. No vamos a usar niños, dijo el científico, algo chiflado, poniendo los ojos en blanco. Claramente bromeaba. Él mismo jamás habría usado un niño en sus experimentos. Eso era precisamente lo que lo diferenciaba de Kyudai. Tengo otra idea, dijo Yori con una sonrisa mientras miraba a Beru. Lo único que Beru pensaba era, esto no me va a gustar, ¿verdad? Punto de vista Beru. No sé, tío, no me gusta mucho este plan, dije mientras miraba a Yori, quien restó importancia a mis preocupaciones, desestimándolas con el clásico gesto. Anda, hombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dudo que todas tus peculiaridades desaparezcan por culpa de una sola. El plan es bastante obvio. Yori quiere que pruebe un poco de la sangre restante. Normalmente no me importaría demasiado, pero no estoy seguro de querer perder todos mis poderes ahora mismo. No creo que sean necesarios para mi vida normal ideal, pero aún tengo que lidiar con la comisión cuando finalmente se den cuenta de que yo soy la responsable de su caída. También necesito proteger a mis allegados del gobierno si fuera necesario. Así que, aunque no me guste la idea, necesito este poder para mantener mi vida normal. Aún así, me resulta prácticamente imposible saber con exactitud cómo reaccionaría mi peculiaridad. Sinceramente, creo que simplemente la absorbería, pero siempre existe la pequeña posibilidad de que me quite mis poderes para siempre. Beru, ¿qué te parece esto? Si te quedas sin poderes, yo me encargaré de todo. Puedo asegurarme de que tú y quienes te rodean estén a salvo. Yori está siendo muy persuasiva. Es decir, sé que es de confianza, también le he dado high spec, así que a estas alturas él también debe confiar en mí. Bueno, la cuestión es entre esto y involucrar a una niña pequeña en todo este lío. Y esta niña ya ha sido utilizada como sujeto de experimentación antes, así que no estoy segura de sentirme cómoda haciéndolo. Supongo que en realidad no hay muchas opciones. De acuerdo, supongo que vale la pena intentarlo, pero en realidad no tenemos ni idea de qué hace esta peculiaridad, ni qué es. Yori asintió. Al ver los resultados de las pequeñas pruebas que he podido realizar, Yori se detuvo un instante a observar su ordenador. Todavía no me acostumbro del todo a todos los programas que utiliza, así que gran parte de lo que lee no me resulta comprensible. Bueno, en realidad es un poco diferente de lo que imaginaba. Parece que rebobina los genes a un punto determinado en el tiempo, antes de que fueran infectados con el factor peculiar. Yori observó los resultados con gran interés. Eso significa que, con la dosis correcta, podríamos debilitar el factor peculiar de un individuo. Mi pregunta hizo sonreír a Yori. Esa, amigo mío, es una posibilidad, así como el resultado que buscamos, dijo mientras se daba la vuelta y me entregaba una pequeña muestra de la sangre que teníamos. Bueno, supongo que es ahora o nunca. Al menos, por ahora, estoy trabajando para lograr algo grandioso. Narración desde el punto de vista del autor. Beru tomó la muestra y la lamió ligeramente con su lengua, algo anormalmente larga. Yori se limitó a observarlo atentamente, preparó una libreta para anotar cualquier cambio repentino e incluso concentró su high spec para observar la posible transformación de Beru. Entonces, exactamente después de 15 segundos, sucedió algo asombroso. Sí, esto no funciona, dijo Beru, mirándose con desdén. Yori sonrió con ironía. En realidad, ese había sido uno de los resultados más probables, a su juicio. Bueno, creo que podemos tomarnos un descanso por hoy. Ya veremos qué hacemos con esta situación después. Quizás podamos pedirle ayuda a la niña al final, pero me da un poco de reparo involucrar a una menor. Tal vez sea mejor esperar a que crezca un poco, dijo Yori mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza. En realidad, aunque su experimento con Beru no tuvo el éxito esperado, la aparición de esta peculiaridad era justo lo que necesitaba. Con ella, podría crear un mundo que aún tuviera peculiaridades, pero sin el peligro de entrar en un estado de sobrecarga del factor de peculiaridad. Por supuesto, cada generación tendría que recibir la dosis adecuada, pero ese era un problema para considerar cuando llegara el momento. Por ahora, el médico se conformaba con saber que existía una solución a sus problemas. Bueno, nos vemos la semana que viene, quizás podamos tomar algo o algo así, dijo Beru mientras se levantaba lentamente. Beber no es bueno para el cerebro, prefiero no hacerlo, dijo Yori mientras miraba a Beru con su característica mirada de superioridad. Tío. Tienes suficientes peculiaridades para compensar eso. Las altas especificaciones literalmente te permiten pensar a la velocidad de la luz, dijo Beru, mirando al científico con frustración. Bueno, no quiero ser estúpido a la velocidad de la luz.
Así que me abstendré de consumir bebidas alcohólicas. Beru terminó poniendo los ojos en blanco y marchándose a través de un portal. Como quieras fue lo último que le dijo al doctor antes de desaparecer. Beru llegó a su habitación de la residencia y se encontró con una escena familiar. Toga estaba tumbado en la cama, medio desnudo y medio somnoliento, mirando con desgana el televisor. Joder. ¿Desde cuándo eres un neet? Preguntó Beru mientras observaba la escena con preocupación. Beru. Menos mal que estás aquí. Ya me estaba aburriendo muchísimo. Toga se levantó de un salto de la cama al ver a Beru. Inmediatamente dio un brinco y lo abrazó. Podía ser algo cariñosa, a pesar de su sadismo ocasional y su sed de sangre. Ya te dije que buscaras una amiga o algo así, dijo Beru mientras medio abrazaba a Toga y medio la arrojaba de nuevo sobre la cama. Al final, se limitó a tumbarse a su lado y ver la televisión. Tengo amigos, pero a veces son aburridos, dijo con una sonrisa un tanto maliciosa. Ya hemos hablado de esto, no puedes matar a tus amigos, jovencita. Beru adoptó instantáneamente un tono autoritario mientras seguía tumbada en la cama. Solo su tono parecía reflejar el tema. El resto de su cuerpo aún dudaba si reaccionar o no. No se trata de matar. Ya superé eso, ahora mato a los villanos. Pero siempre hablan de cosas aburridas, como chicos, ropa y cosas así. Ni siquiera les interesó mi colección de cuchillos. Beru pareció desconectarse mentalmente justo en ese momento. Punto de vista de Beru. Vaya, yo creía que a Toga le gustaba comprar ropa, ¿cuándo cambió eso de actitud? Supongo que necesita tener novio o alguien que le guste para que realmente le importe cómo se viste o algo así. Bueno, cada quien sus gustos. Cambié de canal en la televisión y di justo en mi favorito, el canal de noticias. Tras la redada, se descubrió que muchos villanos estaban más allá de toda ayuda. Algunos no pueden evitar preguntarse hasta qué punto estuvo justificado el uso de la fuerza por parte del rey hormiga Beru. Siempre se quejan. Me da igual, que se jodan, pero parece que a Toga siempre le irrita. ¿Por qué siempre son idiotas? Sí, está claramente irritada. Menos mal que no sabe dónde viven esos tipos. Seguro que intentaría visitarlos, aunque solo fuera una visita amistosa, claro. Bueno, esos argumentos pueden llegar a oídos de otros, pero estamos hablando de una situación en la que un grupo de poco más de 400 héroes se enfrentaba a cerca de 30.000. No podemos pedirles a los héroes que se contengan demasiado. El guión del copresentador parece ser un poco más tranquilizador. Me cae bien este tipo. Sí, creo que esa es la idea. Supongo que intentan atraer a mis fans a esta emisora. No sé, supongo que soy lo suficientemente famoso como para merecer ese tipo de atención. En cualquier caso, ese día se desmanteló una organización criminal de una magnitud nunca antes vista en Japón. Todo gracias a los esfuerzos del equipo de asalto, una coalición de héroes y la policía. Démosles una buena paliza, esto se está poniendo aburrido. Supongo que la comisión hizo lo que le correspondía para que mi nombre no se viera demasiado manchado en todo este lío. O ellos o Yori. Dudo que la comisión tenga tiempo para pensar en mí ahora mismo. Bueno, deberían, pero solo más tarde se darán cuenta de la pista que les permitirá vincularme a este lío. Que yo desaparezca sin dejar rastro no me pondría inmediatamente en peligro. Pero les dejé un mensaje cuando el caso termine en los tribunales. Será muy divertido ver la reacción de Oyama. Si esto es aburrido me voy a dormir, dije mientras cerraba los ojos y me quedaba dormida. Vale. Dormiré a tu lado. A Toga le encanta decir obviedades, como si no llevara haciéndolo desde hace ya varios meses. Así que, como de costumbre, los dos nos quedamos dormidos, pero la mañana siguiente no fue exactamente igual. Punto de vista Beru. Me desperté al oír un pequeño grito a mi lado. Me desperté y me froté los ojos. Pude ver a Toga agarrando un cuchillo de lado. ¿Qué pasa, Tok? Me detuve en seco al notar que algo andaba mal con mi tono de voz. Luego miré hacia abajo y también noté algo extraño en mi cuerpo. Qué raro, no recuerdo haber tenido piel. Espera, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Dónde está Beru? Preguntó Toga mientras colocaba su cuchillo cerca de mi cuello. Caramba, cálmate ya. La miré y parpadeé un par de veces. Supongo que esa peculiaridad sí que tuvo algún efecto después de todo. Tendré que mirarme al espejo para ver si soy al menos tan guapo como cuando estoy en mi forma xenomorfa. ¿Quiénes son? Estaba a punto de empezar a repetirse, pero empiezo a sentirme incómodo con la amenaza del cuchillo en el cuello, así que la detendré un momento. La agarré del brazo que sostenía el cuchillo y la acerqué a mí. Seguíamos en la cama, así que no tenía muy buen equilibrio.
Terminé volteándola en la cama y quitándole el cuchillo de encima. Deja de decir tonterías. Obviamente soy Beru. ¿Quién podría reemplazarme de esta manera? Esto es realmente extraño. Es decir, ahora mismo tengo a Toga inmovilizada por la mano y el cuello mientras ambas estamos algo desnudas. Ella al menos lleva ropa interior, yo no estoy precisamente presentable. ¿Ah, sí? Bueno, si eres Beru, dime cuál es tu sabor de zumo favorito. ¿Qué? Esta es la pregunta de examen más estúpida que he oído. ¿Cómo voy a saber eso? Empiezo a sentirme un poco irritado en este punto. Te lo dije. Un momento, ella ya sabe quién soy. Te lo dije, dice, este idiota solo está jugando conmigo. Vale, basta de juegos. Tengo que ver cómo me veo en el espejo, o al menos averiguar qué demonios está pasando. Me levanté de la cama y me dirigí al baño. En retrospectiva, debería haber sabido que Toga se dio cuenta de quién era yo desde el principio. Si un desconocido desnudo se acostaba en su cama, ella haría algo más que mantener su cuchillo a una distancia prudencial de su cuello. Bueno, será mejor que vaya a ese maldito espejo. Necesito al menos hacerme una idea de lo que ha pasado. Sé que tengo un cuerpo más humano, pero no conozco bien mi rostro. Al menos sé que tengo un cuerpo musculoso y hombros anchos. Al menos eso es algo que puedo afirmar. Mido entre 1,9 y 1,95 metros. Es una altura bastante decente, un poco más baja que mi mejor forma física. Al mirarme en el espejo, vi un rostro desconocido. Cabello largo y negro, ojos negros. Mis rasgos son bastante normales. Bueno, mi mandíbula está bastante definida, pero eso no es precisamente una mutación. Pero hay algo más. Veo un cuerno de buen tamaño en un lado de mi cabeza. La verdad es que no sé qué demonios es. ¿Será esta la peculiaridad que absorbí? Recuerdo que la niña de la foto también tenía un cuerno pequeño. Me dan ganas de usarlo ahora. A ver, ¿podría revertir la genética? No. Intentemos revertir otra cosa, como mi bañera. Toga olvidó limpiarla después de bañarse y está llena de su maldito pelo. Me concentré un poco. Tengo mucha experiencia usando y controlando mis peculiaridades, así que esto me resultó bastante natural. Mirándome en el espejo, vi una extraña luz amarillenta que me envolvía y mi cuerno creció unos centímetros. Parpadeé una vez y la bañera quedó prácticamente como nueva, de alguna manera. ¿El problema? Pues que ya ni siquiera está conectada a las tuberías. Y ahora tengo una fuga en el baño. Supongo que esta función funciona, ¿no? Más o menos. Volví a colocar el baño como estaba cuando lo estaban instalando. Necesito aprender a controlarlo bien. Pero bueno, puedo ver cómo mi bocina se retrae sola cuando me miro en el espejo. También puedo ver algo más. Se retrajo demasiado, de hecho, desapareció por completo. Y luego... Bueno, siento cómo mi columna se mueve, mis músculos se contraen mientras mi cuerpo comienza a transformarse de forma extraña. Después de unos minutos de sensaciones un tanto extrañas, me miré en el espejo y vi que había recuperado mi antiguo esplendor. Sí, sigo siendo guapo. Me miré al espejo y vi que también había recuperado mi estatura normal. Bueno, en realidad no tengo una estatura específica, suelo modificarla a mi antojo, pero supongo que normalmente mido unos 2 metros, con una joroba enorme. Si me pusiera recta, probablemente tendría unos 20 centímetros más de margen. Eso sin contar mis ajustes de altura ocasionales. Ahora, para poner a prueba mis peculiaridades, simplemente agarré nuestro único cepillo de dientes y lo dejé caer. Luego me concentré y encendí Hi-Spec, que claramente sigue funcionando, ya que este maldito cepillo de dientes prácticamente se quedó quieto. Así que supongo que aún conservo mis peculiaridades. Mierda. Debería haber hecho pruebas para ver si aún tenía alguna peculiaridad cuando era humano. Supongo que eso puede esperar o algo así. Por ahora, será mejor que vaya a decirle a Yori que se vaya al diablo y que podría perder mis poderes por su culpa. Bueno, no estoy precisamente en pánico. Pero desde luego no me entusiasma todo este lío. Aunque supongo que ahora que tengo esa peculiaridad podríamos usar mi sangre. Así que, de todas formas, salimos ganando. Bueno, me iré al laboratorio después de darle un buen golpe en la cabeza a Toga por asustarme tan temprano en la mañana. Narración desde el punto de vista del autor. Beru hizo tal como lo había planeado. Tras reprender un poco a Toga, se sentiría mal si la golpeara fuera del entrenamiento, se teletransportó directamente al laboratorio de Yori. El científico no parecía haber pegado ojo. Había estado probando exhaustivamente las pequeñas muestras que tenían, intentando replicarlas para no involucrar a un niño pequeño en su misión de salvar el mundo. Oye, esto sí que hizo algo.
exclamó Beru nada más entrar por su portal, sin molestarse siquiera en dar ninguna explicación. ¿Qué? ¿El Kirk? Yori se levantó de un salto, rebosante de energía a pesar de la falta de sueño. Eso se debía a que poseía varios quirks que le permitían necesitar menos descanso, al igual que Beru. ¡No! El consolador que te pedí prestado sin decirte nada. Claro que sí, es por la maldita peculiaridad. Dijo Beru mientras caminaba hacia adelante y se sentaba en una silla en la misma mesa que Yori. No hace falta tanta insolencia, ¿y qué hace? Preguntó mientras se ajustaba las gafas y esbozaba una sonrisa. Bueno, desperté humana y desnuda también tenía un cuerno. Yori simplemente arqueó una ceja ante la pésima explicación de Beru. Vale, básicamente, creo que el Kirk rebobinó mis genes hasta el punto de que ya no tenía ningún Kirk, pero por alguna razón, todavía tenía ese Kirk. La explicación de Beru esta vez pareció satisfacer al menos en cierta medida a Yori. Ya veo, ¿lograste hacer algunas pruebas? Beru bajó un poco la mirada. Bueno, rompí la bañera al retrocederla en el tiempo antes de que la instalaran. Creo que olvidé avisar a alguien sobre las fugas. Yori asintió mientras garabateaba algunas cosas. Bien, al menos sabemos que esta peculiaridad tiene la capacidad de retroceder en el tiempo. Aún quedan muchas cosas por descubrir, pero también sabemos que puede revertir la genética de forma permanente. Beru habría arqueado una ceja si la tuviera. Al final, solo inclinó la cabeza y abrió mucho los ojos. Bueno, entiendo esa mirada de confusión. He estado haciendo algunas pruebas con esa muestra y he descubierto que los efectos son prácticamente permanentes mientras ese factor peculiar permanezca en el sistema, dijo Yori mientras golpeaba la mesa una vez. Apareció un diagrama holográfico de ADN. Se titulaba Rebobinar 1 y mostraba cómo el factor peculiar permanecía dentro del cuerpo y básicamente desactivaba las peculiaridades. Vale, entonces, ¿por qué no me funcionó de esa manera? Preguntó Beru, aunque ya podía llegar a algunas conclusiones por sí mismo. Bueno, eso se debe a tu peculiaridad original. Parece que lograste copiar esta habilidad, pero no es tan simple. El factor de peculiaridad parece ser del tipo que se carga con el tiempo, por lo que no tuvo efectos inmediatos. Yori sacó algunos archivos de prueba y resultados más. Supongo que de alguna manera activaste esa peculiaridad mientras dormías y se cargó lo suficiente como para rebobinar tu genética a un estado anterior a la aparición de tus peculiaridades. Pero probablemente fue algo temporal. Yori continuó explicando. Beru comprendía sus palabras y, en ese momento, ya había llegado a sus propias conclusiones. Así que, estaba medio dormido. Tendré que ver cómo se manifiesta exactamente esta peculiaridad en tu cuerpo, pero el hecho de que aún conserves tus peculiaridades debe significar que tu peculiaridad original sigue siendo la que rige tu genética. Beru asintió y estiró los brazos. ¿Al menos estabas escuchando? Preguntó Yori mientras miraba al insectoide. Bueno, no. En algunos puntos estaba equivocada, dijo Beru, encogiéndose de hombros. Bien, pongámoslo en pocas palabras. Tu peculiaridad original tiene prioridad, y la nueva se recarga con el tiempo y puede desactivar las demás al activarse. Se desactiva automáticamente cuando se agota toda la energía de las peculiaridades. Yori logró simplificar su respuesta lo suficiente como para mantener la atención de Beru. Ya lo entiendo de todos modos, yo mismo estaba llegando a esa conclusión. Beru simplemente agitó el brazo y bostezó lentamente. Ya veo, bueno, haremos algunas pruebas cuando tengas más carga. Por favor, intenta no activar ese don mientras duermes. Puede ser útil hacerlo aquí, dijo Yori mientras volvía a centrar su atención en las muestras. Supongo que ahora tenemos una buena oportunidad de salvar a la humanidad, aunque me pregunto cómo haríamos para que todos bebieran mi sangre. Beru se rascó la barbilla. Es un poco pronto para pensar en eso. Primero pensemos en cómo replicar ese factor especial sin extraerlo de ti. Podríamos simplemente dosificarlo correctamente y administrárselo a la población. Es poco probable que noten que sus peculiaridades se debilitan con el tiempo. Yori ya había ideado un método para distribuir la nueva droga. Sin embargo, iba a tener que superar muchos obstáculos para llegar allí. Supongo que eso puede funcionar, aunque tendremos que hacer muchas pruebas. Menos mal que tenemos a los gnomos con nosotros, también podríamos ayudarlos en el proceso, dijo Beru mientras se levantaba para irse. Es cierto. Estoy deseando verlo. Por ahora, tendremos que hacer bastantes pruebas con esta nueva peculiaridad tuya, dijo Yori mientras abría un armario, sacaba una chocolatina y empezaba a comérsela. Bueno, me voy. Intenten comer más sano, ¿o no? Sus peculiaridades pueden mantenerlos sanos.
Eso fue lo último que dijo Beru antes de teletransportarse. Y, mientras todo eso sucedía, la fecha del juicio contra la Comisión de Seguridad Pública Eros se acercaba lentamente. Las próximas semanas iban a ser, sin duda, un poco ajetreadas. Narración en primera persona. Apenas habían transcurrido unos días desde que Beru descubrió que su forma humana seguía estando bien dotada. Claramente, no solo poseía genes asiáticos. Fueron unos días cortos, pero extremadamente intensos. Estuvieron llenos de pruebas y experimentos con Yori. Lograron confirmar su teoría sobre cómo funcionaba la peculiaridad. También descubrieron que se llamaba rebobinar, lo cual solo parecía tener sentido para ellos dos. Al final, rebobinar reaccionó de forma extraña en el cuerpo de Beru. Cuando estaba activo, rebobinaba su genética por completo. Se volvía incapaz de usar cualquier otra habilidad. En el momento en que se agotara la energía almacenada en Rewind, volvería a la normalidad, pudiendo usar todas sus peculiaridades sin ningún problema. Durante los 2 primeros días, Beru no logró controlar la activación de rebobinado. Era algo automático. Se activaba solo tras acumular cierta cantidad de energía. Beru tuvo que dedicar un tiempo a aprender a controlar esa transformación. Ahora podía hacerlo a voluntad y ya no tenía que despertarse con un cuerpo diferente. El hecho de que estuviera en forma humana consumía la energía de Rewind por sí solo. Por lo tanto, dependía constantemente de un temporizador para las numerosas pruebas a las que se sometía. Tras un tiempo, lograron determinar la rapidez con la que se recargaba esa energía. Calcularon que, por cada hora de inactividad, Rewind obtendría suficiente energía para mantener la forma humana de Beru durante unos 10 segundos. En resumen, fue insignificante. Por otro lado, la sangre que Yori extrajo mientras Beru estaba en forma humana conservaba intacto su factor de don, incluso después de que Beru agotara su energía. Con eso, Yori empezó a buscar la forma de suprimir las peculiaridades de los Nomeus. Pero crear la dosis perfecta e incluso encontrar algo con que diluirla iba a llevar mucho tiempo. Por el momento, ese era prácticamente todo el progreso que habían logrado. Pero bueno, habían conseguido bastante, y eso que habían avanzado muchísimo en menos de una semana. Beru estaba sentado, con su habitual porte hermoso y majestuoso, viendo la televisión y preguntándose qué hacer con la noche. El juicio de la comisión iba a celebrarse en tan solo 2 días. Beru tenía previsto visitarlos el día anterior, así que tendría que ir mañana. Ahora tenía toda la tarde libre. Toga estaba cantando en un karaoke o entrenando o algo así, pero los amigos de Beru estaban todos ocupados. Nao estaba ocupada con su trabajo de héroe, como siempre, Nesu estaba ocupado con aún más trabajo, como siempre, Aizawa estaba ocupado evitando salir con Beru, como siempre. Cementos simplemente lo ignoró, como de costumbre. Snipe ya estaba borracho cuando Beru lo llamó, como de costumbre. Present Mix se estaba haciendo un chequeo médico o algo así. Yori estaba ocupada, como siempre. Toshi también se estaba haciendo un chequeo médico o algo así, como siempre. La única persona con la que Beru no había hablado era Midnight. Y probablemente acabaría llamándola ahora, ya que se había quedado sin ideas. Además, tenían mucho de qué hablar desde su última y torpe evasiva al compromiso. Beru marcó el número de Nemuri en su reloj y, para su sorpresa, no tuvo que esperar ni un segundo. Ella respondió casi al instante. Punto de vista de Nemuri /medianoche. Beru. Qué amable de tu parte llamarme. Desde luego que no he estado esperando junto al teléfono todas las noches con la esperanza de que me llamaras, eso sería una locura. Sí, supongo que tengo algunos problemas con eso. Pero no puedo evitar la ansiedad después de haberla liado así en nuestra última reunión. Claro que te llamaría, llevo tiempo queriendo hablar contigo, es que he estado muy ocupado con un proyecto paralelo. Ay, qué tierno, al menos no me estaba evitando a propósito. Eso habría sido mucho peor. Oh, ¿qué has estado haciendo? Después de todo, así que quiero saber más sobre tu vida. Ay, Dios mío. No me di cuenta de que eso sonaría tan coqueto. Bueno, creo que simplemente lo tomará como una de nuestras bromas habituales o algo así. Me alegra saber que te preocupo tanto por ti. Iré a tu casa si quieres hablar más. ¿Necesitas tiempo para prepararme? Ay, Dios mío, ay no. Al mirar mi apartamento, solo veo un desorden enorme. Bolsas de basura llenas de restos de comida y platos sucios en el fregadero. No he tenido mucho tiempo para limpiar la casa. Últimamente siempre llego cansada. ¿Me das 1 hora, o 2? Me miro al espejo. Mi pelo también está revuelto y ya me he desmaquillado. No quiero que me vea así.
No, de todas formas puedo ayudar a limpiar narración desde el punto de vista del autor. Antes de que Nemuri pudiera expresar ningún tipo de protesta verbal, un portal negro se abrió sobre su sofá, justo cerca de donde estaba sentada. De él cayó Beru, que ya estaba sentada, y aterrizó perfectamente en el sofá. ¿Qué pasa?, dijo mientras estiraba un poco las piernas y miraba a su alrededor. Nemuri se puso nerviosa al instante y se sonrojó. Lo siento por el desorden, además, ni siquiera llevo ropa presentable. Bajó la mirada un poco avergonzada, e incluso olvidó enfadarse con Beru por ignorar su deseo de que viniera más tarde. ¿Qué? ¿Cuándo no estás presentable? Deja de preocuparte, todavía no te he visto lucir de otra manera que no sea hermosa. Ese comentario casi le rompió el corazón al pobre Nemuri. Si lo hubiera dicho en tono de broma, se lo habría tomado a broma. Pero se lo dijeron con tanta franqueza que no tuvo más remedio que aceptar el cumplido y sonrojarse. Gracias, dijo en voz baja mientras bajaba la mirada. Luego, giró un poco la cabeza y miró a su alrededor, solo para descubrir que ya no había bolsas de basura. ¿Qué? ¿Dónde está todo? Beru la interrumpió con su respuesta ya preparada. Portales. Limpiar nunca había sido tan fácil, exclamó Beru mientras abría la palma de la mano y teletransportaba el mando a distancia. Encendió el televisor, solo para tener algo de ruido de fondo. Bueno, supongo que con esto ya está la limpieza, los platos se pueden lavar después, dijo mientras miraba el fregadero, que estaba impecable, casi como el día que lo había comprado. Lo siento, lo hice antes de tirar la basura. Soy un poco más rápido que la mayoría de la gente, dijo Beru encogiéndose de hombros ligeramente. Nemuri sonrió con ironía, sin saber muy bien qué decir. Quería darle las gracias a Beru, pero no quería sonar repetitiva. Así que decidió simplemente empezar a hablarle. Los dos tardaron un tiempo en ponerse al día. Beru no le dio muchos detalles sobre su trabajo con Yori, pero sí le dijo que estaba trabajando con Yori, así que al menos eso era algo. No te consideraba una científica, pero supongo que a veces las apariencias engañan, dijo Nemuri con una sonrisa pícara en los labios. ¿Qué se supone que significa eso? Desbordo inteligencia con cada uno de mis movimientos. Nemuri simplemente puso los ojos en blanco ante la pésima réplica de Beru. Bueno, al menos eres gracioso, a veces, dijo mientras su sonrisa burlona volvía a aparecer. ¿Qué va? Yo siempre estoy entreteniendo, al menos eso es lo que me dicen las chicas. La pésima réplica de Beru fue interrumpida por una respuesta algo apresurada y presa del pánico de Nemuri. Señoritas. Como si N no estuviera saliendo con nadie, ¿verdad? Se detuvo antes de decir algo hiriente. Era raro que mostrara celos de esa manera. Casi cometió un error y se burló de él. Afortunadamente, logró cambiar de tema y transformar su comentario en una pregunta. Beru habría arqueado una ceja si la tuviera. Pero al final se limitó a responder negando con la cabeza. Principalmente por falta de esfuerzo. Aparentemente soy bastante famoso. Las palabras de Beru lograron elevar la presión arterial de Midnight una vez más. Bueno, salir con fans quizá no sea muy, ya sabes, correcto. Se esforzaba por encontrar una excusa para evitar que Beru mirara a otras mujeres. Se sentía avergonzada por sus celos infantiles, pero no podía evitarlo. Beru la miró con los ojos muy abiertos y luego se echó a reír. Nemuri también lo miró confundida al oír su risa. No puedo creer lo linda que te ves así. Eso me tomó por sorpresa. Bueno, no hay necesidad de preocuparse tanto. No hay necesidad de mirar a otras mujeres cuando ya tengo a la perfecta frente a mí. Los comentarios de Beru, de principio a fin, lograron formar la secuencia perfecta para apagar el cerebro de Nemuri. Beru ya ni se molestaba en ocultar que tenían una relación. Aún así, necesitaba una confirmación verbal. Quiero decir, ¿estamos saliendo, no? Al final, dejó la decisión en sus manos una vez más. Tardó unos segundos en recuperarse del shock y las palpitaciones provocadas por sus halagos anteriores. Luego respondió apresuradamente. Claro que sí. Es decir, obviamente. Dijo mientras una dulce sonrisa se dibujaba en sus labios. Y así, finalmente comenzaron a salir oficialmente. Para sorpresa del resto de los profesores, que creían que ya llevaban meses saliendo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.